Hola, muy buenas tardes a todos, días o noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Quiero agradecer enormemente a EduLab por esta invitación para venir a compartir una charla hoy con ustedes. El tema que hemos escogido, bueno, es hablar acerca de la leucemia. Cómo ha cambiado la leucemia a partir de muchos años a través del tiempo. Vamos a empezar con la primera parte. En este caso vamos a hablar acerca de la historia de la leucemia a través de todos estos años y de todo el tiempo, a través de diversas generaciones. Entonces sabemos que es una entidad que ha afectado a la humanidad desde tiempos muy remotos. La leucemia viene del griego, que significa sangre blanca, que fue un término que fue acuñado desde hace muchos años y fue propuesto por Virchow en 1846. Desde tiempo atrás la leucemia siempre ha existido, pero desgraciadamente no existía la manera de reportarlo porque no existían informes de la leucemia como tal antes del siglo XIX. Esto porque no se contaban con los medios y los instrumentos necesarios para poderla diagnosticar. Fue hasta 1674 que Anton van Leeuwenhoek empezó a practicar con lo que serían los primeros microscopios que él mismo propuso, hizo y instrumentó. Entonces las primeras células empezaron a observar y entre ellos, bueno, empezaron a distinguirse lo que eran los eritrocitos. Dentro de la historia de la leucemia son muchos los personajes que están involucrados en esta entidad, pero desgraciadamente no todos fueron favorecidos con el reconocimiento. Esto porque en aquellos tiempos no había las bondades que tenemos ahora nosotros de darlas a conocer inmediatamente como se iban descubriendo. Pero tenemos entre muchos personajes 4 que son de los más importantes. Uno de ellos fue Belpeu, Donet, Bennett y Virchow. Cada quien desde su trinchera fueron reportando los hallazgos que iban encontrando en esta enfermedad o en esta patología. El primero que la describió fue Belpeu. Después, Donet fue el que dijo que era una entidad que cursaba como un exceso de células blancas. Entonces eso fue un punto de partida para descubrir qué era lo que estaba involucrado en esta entidad. Después, Bennett descubrió una característica muy peculiar entre todos los pacientes, era que todos los pacientes tenían un crecimiento del vaso y que tenían también ese material purulento en común todos ellos. Después fue Virchow el que le dio el término de leucemia. Entonces, estos 4 personajes fueron fundamentales en el pilar del desarrollo de la leucemia, en el descubrimiento de todas las características de la enfermedad. Pero finalmente hay 2 que destacan más en este sentido, Bennett y Virchow, que son los que nosotros ahora tenemos en todas las referencias bibliográficas que podemos encontrar. Tenemos que la primera descripción de la leucemia la hizo Belpeu, mediante una historia clínica, obviamente. A él le llegó un paciente, Monseñor Vermis, que fue un hombre de 68 años de edad, que era un florista que vendía limonadas en las calles de París. Los síntomas con los que llegó este paciente fue que llegó con fiebre, con debilidad, con crecimiento de vaso y de hígado. Esta fue la descripción que se hizo del primer paciente de leucemia que recibió Belpeu, fue en 1827. ¿Dónde hicieron este descubrimiento? ¿A dónde llegó este paciente? ¿Dónde trabajaba Belpeu en ese momento? Bueno, pues él trabajaba en el Hotel Dieu, que era un hospital que significa Palacio de Dios. Fue fundado en el año 651 por un obispo de ahí mismo de París y actualmente se encuentra todavía en funcionamiento y está precisamente en la explanada de la Catedral de Notre Dame en París. Ese hospital es el hospital más antiguo de la ciudad y actualmente pues ha sufrido varias remodelaciones, pero sigue funcionando precisamente como uno de los hospitales más importantes de París. Ahí se hizo la primera descripción del caso de leucemia también en 1839 por Donet. También recibió a una mujer de 44 años que hacía muy poco había dado a luz, pero después de dar a luz y de estar acostada, recluida cierto tiempo, empezó a notar un crecimiento de vaso
que iba a ocupar toda la cavidad abdominal. Entonces eso llamó muchísima la atención. La paciente empezó con muchas complicaciones y llegó al hospital con Doné. Él empezó a tomarle muestras para ver de qué se trataba. Ellos ya empezaban a observar todas las secreciones y todas las supuraciones al microscopio. Entonces empezó a dar lo que es la observación microscópica. Y uno de los pioneros en este sentido precisamente fue Doné. Doné era un experto microscopista de ahí del anfiteatro y del Hospital Dieu de París y ocupó el microscopio como un arma diagnóstica. Él fue también el que descubrió y describió precisamente por primera vez las tricomonas vaginalis que tan comúnmente nosotros vemos ahora. Él instauró ahí en ese hospital por sus propios medios y por sus propios méritos un curso de microscopía y instaló 20 microscopios en el anfiteatro del Hotel Dieu, donde reunía a un equipo de alumnos para que tomaran las clases y ampliaran conocimientos entre todos. Entonces se puede decir que fue el pionero en establecer lo que es un curso microscópico para sus alumnos. Él, ya les había dicho, aparte de que instaló estos 20 microscopios, también instaló 2 microscopios en el anfiteatro y además hizo algo muy importante. Diseñó el primer microscopio fotoeléctrico para poder proyectar sus preparaciones, como nosotros vemos ahora las diapositivas en cualquier congreso. Entonces él también fue el pionero en hacer esta metodología para poder enseñar a sus alumnos las patologías de los pacientes. Y algo muy importante también que hizo fue que creó el primer microscopio portátil. Entonces él, cuando veía a algún paciente, doblaba su microscopio, se lo metía al saco, se lo llevaba y entonces veía al paciente, veía la patología que tenía y aparte lo observaba al microscopio. Era un microscopio portátil que él siempre llevaba y esa fue un arma importantísima en los avances que él tuvo respecto al descubrimiento de la leucemia. Él instauró con ese curso que hizo con sus alumnos en Hospital Dieu el primer curso de microscopía. Entonces hizo las preparaciones y las dibujó y las puso en un tratado que llamó Microscopy. Entonces ahí él hizo lo que se llaman daguerotipos, que eran las preparaciones que antes se hacían en unas láminas de acero que se proyectaban y con eso él empezó a instruir a todos sus alumnos. Entonces el primer tratado de microscopía se lo debemos a él. Entonces él, entre todos los alumnos que tenía, pues obviamente ustedes saben que muchas veces los alumnos superan a los maestros y a veces los alumnos aprenden muchísimo de los maestros. En este caso, él fue formador de grandes también descubridores e investigadores y una de esos alumnos que él tuvo fue precisamente Bennett. Entonces Bennett fue su alumno en este curso de microscopía. Bennett es un alumno inglés que estuvo con él ahí en este curso. Obviamente Bennett estuvo un año ahí en París, después pasó a Alemania 2 años y después finalmente regresó a su ciudad natal, que era el Reino Unido. Pero obviamente se llevó todos los conocimientos que aprendió de su maestro y él fue a desarrollarlos a la Universidad de Royal Infirmary. Ahí a Bennett, con los conocimientos que ya llevaba, le llegó un paciente que también reunía casualmente todas las características que él había estudiado con su maestro. Le llegó una paciente que se llama John Meredith, era de 28 años de edad. Si se dan cuenta, esta paciente era un poco más joven que los demás. Tenía también un crecimiento misterioso de vaso e hígado que llevaba 8 meses de evolución. Tenía fiebre, tenía sangrados, dolor abdominal y tumores en el cuello y axilas e ingles. Entonces aquí empezaron a ver que estas características eran exclusivas en ganglios. Pero esta paciente, al igual que los otros pacientes, murió desgraciadamente a los pocos meses de que la trataron. Ella murió en 1845. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Bennett? Pues obviamente hizo, después de que falleció, un estudio post-mortem donde anotó todas las observaciones que le habían llamado la atención y las publicó. Hizo una autopsia donde dijo que había encontrado hepatoesplenomegalia y crecimiento de ganglios linfáticos. Él se preguntó algo. La paciente tenía mucha pus en el cuerpo, en todos los alrededores, sobre todo en los ganglios. Él decía, ¿de dónde puede venir esta pus? Puesto que yo a la paciente no le he encontrado infecciones. Pensó que a lo mejor era una supuración que él llamó una supuración espontánea y la llamó leucocitemia.
y también, al igual que había aprendido de sus maestros, él lo publicó en un tratado que se llamó Leucocitemia. Entonces, de esa manera tenemos las primeras publicaciones donde ya se describen las células sanguíneas como tal de los pacientes con leucemia. En este caso, por ejemplo, podemos ver su tratado y vemos sus dibujos originales con los que él intentó describir de manera morfológica esta entidad. Aquí tenemos otra imagen de su libro como está. Obviamente están resguardados, pero los tenemos disponibles para poderlos consultar. Bien, este es el Hotel Dieu actualmente con algunas remodelaciones que se han hecho en él, pero finalmente sigue dando toda la atención primaria a todos los pacientes y tiene obviamente una zona especial para pacientes que cursan con leucemias, un departamento dedicado precisamente a la hematología. El segundo caso fue de leucemias, que fue reportado 6 semanas después, fue igual en 1845 y lo hizo Virchow. Le llegó una paciente que es María Estradi, que tenía 50 años de edad. Era una cocinera que también llegó, se presentó con fatiga crónica, con distensión abdominal y fue ella recibida en el hotel de la Charlie de Berlín. Ahí también él recibió a esta paciente. Obviamente, como no se contaba con los medios para los tratamientos y darle seguimiento, la paciente fallece en agosto de 1845. Algo muy importante que él dijo es que para ese entonces ya se tenía conocimiento de qué cantidad de células y cuál tipo de células más o menos estaban presentes en los pacientes que ellos consideraban normales y en los pacientes que ellos consideraban con estas anormalidades. Y algo muy importante que él dijo es que la proporción entre las células blancas y rojas estaba invertida, o al menos eso a él le parecía. Él descubrió que estaban al revés y que eso podía ser una de las causas de que estos pacientes tuvieran esas supuraciones o esas complicaciones. Entonces, él lo postula en agosto de 1845 y dice que ha demostrado que las características morfológicas de los cambios en la sangre no justifican esta suposición de transformación supurativa que todos los pacientes tenían dentro de estos corpúsculos sanguíneos. Entonces, por lo tanto, él dijo algo muy importante: sugiero que estos corpúsculos sin color son probablemente la causa de estas patologías, y pues finalmente pues sí tenía razón. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en este tiempo Belpeau y Donet con anterioridad informaron de esta patología, pero Bennett y Virchow la describieron a precisión. Pero como no existían en ese momento los medios adecuados para dar a conocer de momento todas estas patologías, a lo mejor las noticias llegaban tarde de un lugar a otro. Entonces, la historia dice que Bennett y Virchow la describieron casi al mismo tiempo, pero las noticias no llegaron tan pronto como ellos hubieran querido. Entonces, empezó un problema o una problemática acerca de quién tiene la prioridad en haber descubierto esta patología. Entonces, los alumnos de Bennett obviamente decían que era su profesor el que lo había descubierto, y los alumnos de Virchow también a su vez decían lo mismo. Entonces, el problema no era tanto entre Bennett y Virchow acerca de la primicia de quién descubrió la leucemia y la describió mejor. Más bien el problema era con los alumnos, que querían que sus maestros fueran los representantes que tuvieran la primicia sobre quién la descubrió. Entonces, históricamente se dejó que la prioridad la tiene Bennett porque su artículo apareció 6 semanas antes que el de Virchow. Entonces, el término leucocitemia de Bennett tal vez sea el más correcto, pues indica las características microscópicas de la sangre, a diferencia del término de sangre blanca, que le llamó leucocitemia, propuesto por Virchow. Pues lo que prolifera efectivamente pues, en estas patologías son los glóbulos blancos, y el aspecto de la sangre de estos pacientes no es precisamente blanca, como se había dicho. Entonces, aquí tenemos el escrito de Virchow de 1845, donde describe esta enfermedad. Entonces, para no tener mayores conflictos, y como en esa época pues eran todos unos caballeros que nos iban a andar en dimes y diretes, finalmente Virchow otorga el crédito a Bennett cuando hace un comunicado y dice lo siguiente: es la misma conclusión a la que Bennett llegó en el ya muy discutido tema de prioridad entre nosotros, pues él vio indudablemente un caso de leucemia unos meses antes de que yo viera mi caso. Esto lo dijo Virchow en 1858 y de esa manera le dio la prioridad a Bennett.
pero entonces siguen llegando alumnos de estos grandes investigadores y de estos grandes doctores. Y llega Christian Neumann, que es un alumno de Virchow. Entonces él no solamente hace los mismos estudios, sino que se va más allá y empieza a establecer estudios en huesos. Entonces resulta ser que él demostró que la hematopoiesis se llevaba a cabo desde la médula ósea. Entonces la llamó leucemia mieloide. Aquí tenemos un esquema donde él está en un hueso extrayendo, dibujando y descifrando de dónde venían estas células, y él es el que da el nombre a la célula madre, que nosotros ahora sabemos que es la que da lugar a los distintos tipos de linaje celular que hasta ahora nosotros conocemos y manejamos. Pero hasta ese momento, aunque ustedes no lo crean, era un poco difícil clasificar estas patologías porque contaban ya con los conocimientos de las características de las células, pero les faltaba algo muy importante, el color en estas células. Entonces llega Paul Ehrlich y dice, sería fantástico que pudiéramos ver si estas células se pudieran teñir, sería más fácil ver las estructuras. Y resulta que junto a él estaba uno de sus primos que estudiaba medicina, que manejaba mucho los colorantes y las anilinas. Entonces de repente se reúnen y le dice Ehrlich, oye, estaría muy bien si pudiéramos teñir esto, ¿por qué no lo intentamos? Total que lo intentan y le sale perfecto. Entonces él es el que da el color a las preparaciones que hasta ahora nosotros seguimos utilizando y seguimos preparando, claro, ya de manera más avanzada y con tecnología de punta, pero a final de cuentas seguimos haciendo partiendo de lo que ellos en aquel momento hicieron. Entonces él hace lo que son la clasificación de los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y además indicó algo muy importante, que había células que tenían granularidades y células que no tenían granularidad. Entonces él decide decir que las granuloides, las granulares son las mieloides y las que no tienen gránulos son las células linfoides. Y también es una parte muy importante hasta ahora que nosotros seguimos manejando. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo Paul Ehrlich dibujó y tiñó y expresó en algunos libros que él hizo las características de cada célula. Aquí tenemos un tratado que él publicó en una revista. Después, obviamente, los años siguen pasando, las cosas se van haciendo más puntuales, siguen estudiando, y hace su aparición en el año 1900 Otto Nageli, que también es una parte fundamental e importante en la historia de la hematología y de la leucemia. Hace el primer tratado de hematología clínica, donde él es un médico suizo que obviamente hace un estudio especial en la parte de los linfocitos, y entonces él descubre lo que es y describe la célula que es el linfoblasto. Entonces él hace esta revisión más puntual, más fina, y se da cuenta que hay ciertas células que van a estar sobre todo en los pacientes que cursan con este tipo de patologías. Él las describe, las dibuja y las da a conocer en un tratado que es el Tratado de Hematología Clínica. Es el primer tratado de hematología clínica que nosotros tenemos en la historia. Y ahí demuestra que el mieloblasto es el ancestro de los granulocitos. Entonces él se pone a estudiar todo este linaje, y entonces él es el que nos describe lo que es el mieloblasto, el monoblasto y el linfoblasto, entre las células más importantes que estaban asociadas a todos estos pacientes que cursaban con una patología de leucemia. Y después, pues obviamente los avances siguen a grandes pasos, a pasos agigantados, y se llegan a descubrir también que la historia natural de todas estas enfermedades, y también se descubre que la verdadera alteración del cáncer está en los cromosomas. Entonces ya de ahí viene todo el desarrollo de la medicina genómica. Ya después viene citometría de flujo, después viene la clasificación FAB, después ya nos llega que se hace una revisión, ya no es clasificación FAB, ahora ya también hay que ver otras cosas más finas, inmunogenética, inmunohistoquímica, genética, y entonces empiezan a haber muchos avances en este aspecto. Pero para llegar a esto, pues obviamente antes no se tenían los tratamientos ni los medios adecuados para poder tratar a los pacientes. Entonces la mayor parte de los pacientes, casi el 100% de los pacientes, fallecían por esta patología. Trataron de recuperar la salud de ellos
con benceno, con arsénico, pero pues obviamente fallaban terriblemente. Y entonces los pacientes o se morían de la leucemia o se morían envenenados por este tipo de tratamientos, pero pues era lo único que ellos tenían a la disposición. Ahora, en esa época no tenían manera de distinguir si la paciente tenía una leucemia, una aplasia o un cáncer. Entonces se manejaba todo en general como si fuera una leucemia o un cáncer, y todos tenían pues características muy similares. Hubo muchos personajes que fallecieron por esto. Hay astronautas, hay cantantes, hay físicos, y entre ellos hay unas personas que fueron fundamentalmente importantes en el ámbito de nosotros, de la parte química o médica o científica, y una de las pacientes que a lo mejor no falleció precisamente de leucemia, pero sí por una de las consecuencias que ellos en ese momento ya tenían establecidas, como que era uno de los factores predisponentes para que los pacientes tuvieran cáncer o leucemia, pues obviamente fue Marie Curie, que no solo fue la primera mujer que ganó un galardón al premio Nobel, sino dos galardones, uno a la física y el otro a la química. Bien, pues ella falleció porque estuvo expuesta por el tipo de trabajo que realizaba a estas radiaciones, que finalmente le causó una aplasia. Pasó horas y horas expuesta a radioactividad. Obviamente ella no sabía las consecuencias de manejar estos compuestos, y obviamente esto fue deteriorando al paso de los años su salud. Aquí la vemos en una convención de Bruselas con personas investigadores pues que nosotros pasaron a la historia y que ahora conocemos. Por ejemplo, ahí está con Albert Einstein. Entonces Marie Curie murió en Alemania de anemia plástica en 1934, tras años de exposición gradual y masiva a la radiación. Las pertenencias obviamente se almacenan en cajas forradas de plomo, porque siguen emitiendo, a pesar de que han pasado muchos años, ellos siguen emitiendo gran cantidad de radiación. Entonces su ropa, sus libros, todas las pertenencias que ella tiene, tienen que estar resguardadas en una caja para no contaminar a las personas que están alrededor. Obviamente ella fue enterrada en ese momento, no se sabía que su cuerpo emitía este tipo de radiaciones, y fue sepultada en el panteón normal, ahí en París, pero después de 61 años que ella recibió todos los reconocimientos, que se reconoció su trabajo, su labor, fue trasladada al panteón de las personas ilustres, de los hombres ilustres. De hecho, fue la primera mujer que fue sepultada en este panteón de los hombres ilustres, y descansa junto a su esposo Pierre, ahí en este panteón de París. ¿En dónde están todas sus pertenencias? Pues están en la Biblioteca Nacional de París, Francia. Ahí se encuentran resguardadas. Cualquiera puede visitarlas y cualquiera puede tener acceso, pero pues obviamente te dicen que es una sala resguardada donde muy pocas personas deben entrar, porque si tú entras obviamente te hacen firmar un permiso especial donde tú deslindas a la Biblioteca Nacional de París de cualquier tipo de secuela, que pudieras tener al paso de los años por esta radiación que todavía emiten sus pertenencias. Entonces, si lo quieres visitar, pues obviamente puedes hacerlo, pero las cosas están resguardadas, te decía, en unas cajas de plomo. Las que son visibles tienen vidrios templados, que son a prueba de radiaciones, y son intocables estos artículos, al menos por 1500 años. En 1500 años se les van a volver a hacer pruebas para saber qué tanta radiación emiten, porque las principales sustancias que tienen pues obviamente es radio y polonio, que emiten gran cantidad de radiación todavía. Ahí tenemos sus escritos, tenemos sus libros, sus tratados de química, sus libros de física, donde ella plasmaba todas sus inquietudes y sus descubrimientos. Este que tenemos aquí es el libro de introducción a la química. Hay que esperar, como las otras pertenencias, 1500 años. En este caso, por ejemplo, en este libro hay que esperar 1500 años para que la radioactividad baje el nivel que tiene actualmente a la mitad. Entonces estamos hablando que van a pasar millones de años más para que alguien pueda tener la seguridad de tocar uno de los libros de Marie Curie sin que sea sujeto a tener a lo mejor alguna secuencia a futuro por haber tocado las cosas que siguen emitiendo gran cantidad de radiación. Ahora bien, Marie Curie fue una de las personas más conocidas que a lo mejor cursó con una consecuencia de haber estado expuesta a las radiaciones, que es ampliamente conocida, pero hubieron muchas más otras víctimas que también fueron expuestas, precisamente a lo mejor no
con conocimiento, a lo mejor fueron esas víctimas inocentes de las que nosotros casi no sabemos. Y hubo muchas personas inocentes en una historia de nuestro mundo que no se debe de volver a repetir, como la bomba de Hiroshima de 1945. Aquí obviamente fue tirada esta bomba y dañó a muchas personas, y muchas miles de personas estuvieron expuestas a este tipo de radiación. Entre ellas pues tenemos una icónica fotografía de cuando los niños corrían de una aldea. Casi todos son niños, solamente vemos a unos soldados atrás, y una de estas personas que estuvo expuesta, de estas víctimas inocentes que en ese momento no tenían voz, fue una de ellas, Pan Kim Puk, que bueno, ella tenía 9 años cuando su aldea fue bombardeada con Nalpan, que es una sustancia altamente corrosiva y quemante que obviamente le cayó a ella encima y le empezó a escorear la piel. Se estaba quemando, entonces en su desesperación de que sentía que se quemaba con la ropa, ella en su desesperación se la quitó, se la jaló y quedó desnuda. Entonces en ese momento alguien le tomó esa icónica foto que después nosotros vimos replicar por todo el mundo como una figura del terror, de lo que no debe de pasar con las bombas atómicas. La niña pues obviamente tenía 9 años, ahí va corriendo con su hermano, con sus primos, ellos estaban refugiados en esa aldea cuando cae la bomba y obviamente le quemó la ropa y la piel. Después, ya con el tiempo, se hicieron estas adecuaciones a las fotografías a color para ver los daños que había sufrido su piel. Obviamente eran bastantes, le cubrió toda la espalda, su brazo. Esta niña estuvo sometida a 50,000 cirugías para poder restaurar un poco el daño que tenía en su piel. Obviamente, afortunadamente, ella sobrevive. En ese momento el dolor y el calor del ardor que le producía esta sustancia le irritó tanto que gritaba que se quemaba y se quemaba. Entonces un soldado, en la desesperación de tratar de ayudarla, le dio agua y le roció también en la espalda agua para poder disminuir un poco el dolor. Obviamente no disminuyó el agua al pasar por su garganta, fue lo contrario, sintió que le entraba agua hirviendo porque tenía tanto calor en su cuerpo que era de verdad inconcebible el dolor. Entonces era tan fuerte que la niña acabó desmayada. Posteriormente, afortunadamente, alguien la pudo llevar al hospital, no la querían atender, pero como ya había prensa involucrada tomando las fotografías, los soldados también estaban tan desesperados de poderla ayudar, de ver su sufrimiento, que finalmente utilizaron todos los recursos que tenían a la mano para que la pudieran atender en los hospitales. Finalmente ella fue atendida, sobrevivió y siguió su vida. Pero bueno, entonces con el paso del tiempo ella se traslada a Canadá y ahí ha hecho su vida, ya es una mujer casada, tiene hijos. Después del tiempo volvió a reencontrarse con el fotógrafo que le tomó la fotografía, con el soldado que le dio agua de su cantimplora, y ahora ella se dedica a ayudar a los pacientes que cursan con leucemia, sea de cualquier causa, y también se dedica a apoyar las cosas que no deben de pasar en las guerras. Tiene fundaciones de niños también, donde ella ayuda a estas personas como víctimas de guerra. Entonces es una persona muy proactiva que siempre está también, como lo vivió en carne propia, defendiendo los derechos y tratando de ayudar a todas las personas que cursan con este tipo de patologías, sean por causas naturales o adquiridas. Ahí tenemos en la fotografía a las 2 personas que han estado con ella siempre, sus amigos y los que prácticamente pues la han salvado. Ya casi para finalizar esta presentación, otra de las personas que muchas veces pues no tienen voz, pero también fueron víctimas de esta barbarie, pues es una que se llama Sadako Sasaki, que resulta ser que ella es una persona que también estuvo involucrada cuando aventaron esta bomba de Hiroshima. Según la leyenda japonesa, tu mayor deseo se hará realidad cuando construyas 1000 grullas de papel. Entonces ella, cuando tiran la bomba de Hiroshima, Sadako Sasaki tenía 2 años y la bomba pues en ese momento aparentemente no le hizo nada, pero cayó en la ciudad donde ella vivía. Con el paso de los días, pasan los años, 10 años pasaron, ella tenía ya 12 años cuando empezó a presentar síntomas de lo que era una leucemia, desde como la describió Virchow hasta la fecha.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que ella empezó a sentir fatiga, dolor, empezó con ganglios, empezó con hemorragias. Entonces los médicos finalmente le diagnosticaron que lo que ella tenía era una leucemia. Entonces finalmente trataron de ayudarla, de darle los medicamentos para poderla ayudar, pero el deterioro siguió avanzando y finalmente pues Sadako tuvo que ser hospitalizada. Entonces, una de sus compañeritas de escuela, al verla tan deteriorada y sin esperanzas y tan mal, y viendo que los médicos no resolvían lo que en ese momento para ella era un problema muy grande, le dijo, oye, fíjate que hay una leyenda de las 1000 grullas de papel. Resulta que si tú llegas a hacer 1000 grullas de papel, te puedes pedir un deseo y entre esos deseos puedes pedir que se restablezca tu salud. Entonces Sasako, al no tener ninguna otra esperanza, dijo, pues sí, realmente es lo único que me queda y yo creo que sí lo voy a hacer. Entonces empezó a construir estas 1000 grullas de papel para restablecer su salud. Entonces empezó a realizarlas con lo de poco papel que tenía, con el que le llevaba a su amiguita, pero de repente empezó a acumular un montón de papel, de hojas y de grullas ahí en su cama de hospital. Entonces de repente las enfermeras le dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo tanto papel? ¿Por qué lo traes? ¿Por qué lo tienes? Y entonces ya la niña le dijo, es que como mi salud no se restablece y yo realmente me quiero curar, me dijeron que hay una leyenda de las 1000 grullas de papel y que si yo las hago, pues obviamente me va a ayudar a restablecerme. Entonces las enfermeras, pues al ver su inocencia y ver que la niña no se iba a componer porque las comorbilidades que tenía eran completamente adversas, pues dijeron, no tuvieron el corazón de decirle, es que no te vas a curar. Entonces dijeron, ok, bueno, nosotros te vamos a ayudar. Entonces empezaron a llevarle hojas de colores, porque ahí a la mano ella solamente tenía hojas blancas, le llevaron hojas de colores, empezaron a hacer las grullas de papel de colores. Y ya después le acercaban las hojas, ella iba haciendo las grullas de papel, pero su salud pues obviamente se iba deteriorando cada día más. Obviamente, se puso a elaborar todas las que pudo, pero finalmente pues la enfermedad la alcanzó, ella se siguió deteriorando y no pudo terminar estas grullas de papel. Cuando tenía 644 grullas de papel, pues Sadako finalmente falleció. Entonces, cuando sus compañeros del colegio se enteran de que ella tenía ese inmenso deseo de salvarse, de construir estas grullas y que no había podido, ellos decidieron en homenaje a ella y por todas las víctimas de la bomba de Hiroshima, terminar estas 1000 grullas de papel. Entonces todos sus compañeros de la escuela se pusieron a construir las que le habían faltado. Entonces de repente cuando a ella la entierran, están todos sus compañeros con las 1000 grullas de papel en la mano como un homenaje para que estos horrores de guerra nunca se vuelvan a repetir. Y obviamente cada año pues se conmemora este llamado a la paz en todo el mundo. Entonces ya tenemos varias estatuas, 2 divididas en el mundo, para conmemorar precisamente el 6 de marzo que esta situación nunca se vuelva a repetir. Y finalmente esta imagen a mí me gusta mucho porque habla de las víctimas que a lo mejor fueron víctimas inocentes. De hecho, cualquier persona que tenga leucemia es una víctima inocente porque nadie que yo conozca ha pedido tener un tipo de leucemia jamás. Pero algunas veces de repente a los que nos pegan más es cuando le da a los niños. Afortunadamente las leucemias de niños son las que mejor tienen respuesta a los tratamientos y las que mejor responden a todas las adecuaciones. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque dice aquí textualmente, personas queriendo acabar con su propia vida, mientras otras están luchando para tener una. Entonces, nosotros como personal que estamos de este lado del laboratorio, que estamos encargados de hacer diagnósticos, de apoyar en los diagnósticos, en los tratamientos y todo eso, nunca debemos olvidar algo muy importante, que tenemos que tener empatía hacia las personas. De nada nos sirve a nosotros tener los conocimientos morfológicos, químicos, médicos, si no vamos a tener algo que se llama empatía. Entonces cuando tenemos la suerte de estar de este lado, debemos inculcar también en las nuevas generaciones y en las personas que están a nuestro alrededor, que ante todo estamos ahí viendo una laminilla, pero esa laminilla es un ser humano, que a lo mejor depende de nuestros conocimientos, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación y de nuestros conocimientos para poder recibir un tratamiento a tiempo. Entonces solamente quiero finalizar esta parte con un video que les sirva para reflexionar, para hacerles sentir que ustedes, donde quiera que estén, desde el momento
que lo descubran desde los medios que ustedes tengan, son una parte vital, importante para diagnosticar una leucemia en este tipo de pacientes. Nunca sientas que el trabajo que tú haces es pequeño o que no tiene importancia, porque esa pequeña diferencia de minutos entre lo que sabes y entre lo que haces puede marcar la diferencia enormemente a una persona del otro lado, que a lo mejor tú eres su única esperanza y a lo mejor tú eres lo único que él tiene para poder ser diagnosticado a tiempo. Entonces, nunca descartes una leucemia. Si no sabes, pregunta. Yo siempre les digo, a lo mejor no sabes diagnosticarla bien, a lo mejor te da miedo de repente decir, se trata de un blasto, de una célula inmadura, pero te voy a decir algo, si tú conoces perfectamente las células que son normales, ante una normal te va a llamar la atención, y si no sabes cómo reportarla, simplemente reporta todas las características que tú veas, los citoplasmas, los núcleos, las hendiduras, los núcleos, todo lo que veas, la relación núcleo-citoplasma, y con eso le estarás dando la pauta a alguien de reportar algo que a lo mejor no es normal y llamar la atención y sobre todo salvarle la vida a un paciente. Entonces nunca pienses que el trabajo que tú haces es mínimo, porque a lo mejor tu trabajo, por muy mínimo que sea, puede salvar la vida de un paciente que solamente depende de ti en ese momento y de tus ojos y de lo que tú tengas como conocimientos. Entonces nunca descanses en la labor de aprender, siempre sigue hacia adelante, trata de siempre superarte, porque hay alguien que te lo va a agradecer. Finalmente te dejo esta reflexión y fue un placer compartir contigo esta charla. Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, pues sería viajar en velero por las islas griegas. Sacarme la oposición que me estoy estudiando. Conseguir trabajar en Nueva York como periodista. Poder viajar al desierto del Sahara. Poder tener mi propio negocio y hacer videojuegos para todo el mundo. A mí me hace muy feliz dormir y escuchar música. Por ejemplo, es poner la radio, que suena mi canción favorita. Ser creativa y original en todo lo que hago. Lo que me hace más feliz es pasarlo bien con mis amigos y estar con mi familia. Si tuviera que pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues, con mis 4 hijas y mi marido, cosa que casi nunca puedo hacer. Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedad en el mundo. Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se hallara la cura para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que a veces se nos olvida el valor que tienen, pero... Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir al paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores. Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo lucha. Ver cómo lucha por salir adelante, por vivir. Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar. Lo que me hace más feliz es poder que me toque el aire en la cara. Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia y... Me llamo Monse, tengo 38 años y lo que hago es, hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia. Y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella. Me llamo Nuria, tengo 14 años, estoy en tercero de ESO, vivo en Madrid y tengo un estudiar como la pierna derecha. Es canción de poesía.
Hace 2 años y medio me diagnosticaron leucemia, me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médula. Me llamo Alba, tengo 18 años, tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y estoy en segundo de bachillerato. Pues tengo 2 hijas operadas, una de un tumor de Wilms y otra le han hecho un trasplante de médula. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer. Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia.